Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con otra nueva videoconferencia. Hoy estamos en lunes 22 de marzo de 2021. Ya solo nos falta esta semana. La próxima semana es Semana Santa, así que tendrán espacio para descansar un poco. Bien, voy a compartir pantalla para que continuemos con la temática del metabolismo energético en las células. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla. Recuerden que estoy utilizando el libro de Solomon, específicamente el capítulo cuyo título es ¿Cómo producen ATP las células? Es el capítulo 23 en el libro digital, y en el libro impreso es el número 21, capítulo número 21. He estado usando este capítulo para explicar el tema del metabolismo energético porque es el que mejor me provee, digamos, algunos esquemas para poder explicar los ciclos y el proceso de respiración celular. Si recuerdan, pues hemos estado viendo el tema de respiración celular aerobia, cómo las células en presencia de oxígeno catabolizan azúcar, principalmente glucosa, para extraer de esa glucosa la energía suficiente para que la célula pueda realizar todas sus actividades vitales. ¿Ya? Cuando hablo de la célula, me estoy refiriendo a la célula de cualquier ser vivo. Es decir, todos los seres vivos, sean procariotas o sean eucariotas, necesitan metabolizar los nutrientes, la comida, para poder obtener energía y vivir. Entonces, estuvimos viendo las 4 etapas de la respiración celular aerobia en organismos eucariotas, como nosotros, los seres humanos, y vimos cada etapa con lujo de detalles, vimos todas las etapas. Y también recuerdan que había un cuadro en el que íbamos tratando de resumir lo que ocurría en cada una de las etapas y dónde ocurría esa etapa de reacciones químicas metabólicas en la célula, ¿verdad? Entonces, hoy quiero rescatar el tema de respiración celular, pero en condiciones anaerobias, y luego, o antes de eso, antes de hablar de respiración celular en condiciones anaerobias, quiero hablar de cómo el cuerpo nuestro, el cuerpo de los humanos y de los animales también, pero hablando del ser humano, cómo nuestro cuerpo, aparte de la glucosa, aparte del azúcar, también puede metabolizar grasa y proteínas para obtener de esas grasas y de esas proteínas energía también para que la célula pueda vivir. Hasta el momento hemos visto el catabolismo de la glucosa, del azúcar, de carbohidratos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo el cuerpo hace catabolismo de grasa y de proteínas. Porque recuerde que en el primer parcial hablamos de que el cuerpo está construido y necesita materiales orgánicos, compuestos orgánicos que llegan a nosotros desde la comida. Entonces, habíamos hablado de que las macromoléculas orgánicas, que no solamente forman parte del cuerpo de los seres vivos, sino que se ingieren a través del alimento, son los carbohidratos, las grasas, lípidos y grasas, las proteínas, y que también estamos formados por ácidos nucleicos. Bien, entonces, recuerden algunos detalles importantes que quiero refrescarlos antes de mostrarles qué hace el metabolismo con la grasa y las proteínas. Recuerden que de estas 4 etapas de la respiración celular aerobia, que se lleva a cabo en todas las células del cuerpo, recuerden que solo la glucólisis, solo la primera etapa, era una etapa que se podía dar en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Es decir, la glucólisis es un proceso que puede darse de forma aerobia o puede darse de forma anaerobia.
Comúnmente, la mayor parte de los seres vivos, digo la mayor parte porque no todos, realizan respiración celular en presencia de oxígeno, pero algunos organismos vivos en el planeta, como por ejemplo y principalmente bacterias y otros procariotas, pueden llevar a cabo glucólisis en condiciones de falta de oxígeno o anaerobias. También pueden hacer esta ruta llamada glucólisis de forma anaerobia, también la pueden realizar algunos hongos microscópicos o hongos unicelulares también. Pero entonces recordemos eso, que glucólisis es la única etapa que se puede dar tanto de forma aerobia como de forma anaerobia. Vamos a ver hoy cómo las células de nuestros músculos, los músculos esqueléticos, los músculos que están unidos a los huesos en nuestro esqueleto para proveernos movimiento y calentarnos, cómo esas células musculares pueden realizar respiración celular de forma anaerobia, pero por únicamente unos cuantos segundos, no por mucho tiempo. Bien, entonces, vamos más abajo. Vámonos más abajo, esto ya lo habíamos visto. Y vamos a ver este tema que aparece un poquito más acá. Esto ya lo vimos. El tema que aparece en esta página. Bueno, recuerden el recuento, ¿verdad? Que hicimos la vez pasada. Es bueno siempre repasar este cuadro, volver a ver la videoconferencia y repasar este cuadro, porque ahí se hablan los números, ¿verdad? Ahí se nos dice que esto también es una cosa bien importante que ahorita vamos a resaltar, que por cada glucosa que entra acá a una célula, se van a obtener, dijimos al final, entre 36 y 38 moléculas de ATP por cada glucosa. Ya vamos a ver que esto cambia un poquito en cuanto al número de ATP que se produce cuando se metabolizan las grasas. Por eso es que desde hace algún tiempo, cuando comenzamos el contenido de la primera unidad, habíamos dicho que las grasas tienen mayor cantidad de energía por gramo que los carbohidratos. Es decir, que las grasas son, desde el punto de vista energético, mejores para producir energía, porque producen más energía, que los carbohidratos. Pero hay varias razones por las cuales las grasas no son la principal fuente de energía para las células. Y sí lo son, en este caso, los carbohidratos. Desde aquí tengo este tema que dice, mire, producción de energía a partir de nutrientes diferentes a la glucosa. Entonces, recuerden que nosotros nos alimentamos no solamente de carbohidratos, ¿verdad? Que claro que el carbohidrato es el alimento que más se produce en la naturaleza. Es el más abundante. El alimento más abundante en la naturaleza son los carbohidratos. ¿Por qué? Bueno, porque recuerde que los organismos fotoautótrofos, en este caso las plantas, particularmente las plantas, no solamente las plantas, pero particularmente las plantas, fabrican carbohidratos cada segundo de su vida. Y ese carbohidrato se almacena en sus frutos o en su cuerpo vegetal, sus raíces, para dar de alimento a los animales o a los organismos que somos heterótrofos, ¿no? Que no podemos producir o fabricar nuestro propio alimento a partir de la energía de la luz. Entonces, nosotros nos alimentamos de grasas y también de proteínas, ¿verdad? En los alimentos que ingerimos. Pero esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Este cuadro que les estoy mostrando ahorita aquí, o este diagrama, muestra de forma muy general cómo las células, como el metabolismo de nuestras células, aprovecha también esas grasas y esas proteínas y no solamente los carbohidratos. Bueno, les voy a mostrar rápidamente
el metabolismo de carbohidratos. Aquí en este diagrama o en este flujograma, ven ustedes que aquí dice carbohidratos. Recuerde que cuando nosotros comemos alimentos azucarados o alimentos que contienen carbohidratos, o sea, porque son de origen vegetal, cuando nosotros los comemos, hay todo un proceso químico que cataboliza esos carbohidratos que ingerimos en forma de polisacáridos casi siempre, o en forma de disacáridos, para que al final del tracto digestivo lo que llegan son monosacáridos. Y ya cuando están en el intestino, esos monosacáridos son absorbidos por las células intestinales y esos monosacáridos, principalmente las hexosas, glucosa, fructosa y galactosa, pasan del intestino a la sangre y de la sangre esa glucosa es distribuida a todos los tejidos del cuerpo, ¿verdad? Y recuerde que una vez que llega la glucosa de la sangre al fluido extracelular y luego del fluido extracelular entra a las células, en el citosol de las células se lleva a cabo este cambio químico o este proceso químico llamado glucólisis o, recuerda que eso quería decir rompimiento de la glucosa. Entonces, tras una serie de reacciones redox, de oxidorreducción, y reacciones enzimáticas y de reacciones exergónicas, se cataboliza o se comienza a catabolizar la glucosa en el citosol a través de esta serie de procesos, que son exergónicos porque liberan energía. Recuerde que el catabolismo son reacciones exergónicas porque rompen moléculas grandes y al romperlas lo que hacen es liberar energía de los enlaces químicos de esas moléculas de alimento. Entonces aquí está la glucólisis, recuerde que comenzamos con la glucosa, luego llegamos a gliceraldehído 3-fosfato y luego al final de la glucólisis tenemos piruvato. Recuerde que el piruvato luego seguía una ruta de transformación a acetilcoenzima A, en donde liberaba dióxido de carbono, se liberaba dióxido de carbono, el piruvato perdía un carbono en forma de CO2, y este se liberaba hacia afuera de las células. El acetilcoenzima A, recuerde que luego se combinaba con otros componentes, con oxaloacetato para formar citrato, y entraba a este ciclo llamado ciclo del ácido cítrico, que en algún momento producía también o liberaba también CO2 hacia afuera de las células. Y recuerde que después, la última etapa o fase de la respiración celular aerobia, en presencia de oxígeno, era el transporte de electrones y quimiósmosis, donde se formaban esos 36, 38 moléculas de ATP tras la oxidación de los NADH y de los FADH2. Y que en todo eso se formaba agua, ¿verdad? Al final, se recuerda, en ese transporte de electrones, se terminaba formando moléculas de agua porque el oxígeno capturaba electrones y se unía con algunos hidrógenos que estaban ahí presentes en la matriz mitocondrial. Esa es la ruta de la respiración aerobia de los carbohidratos. Ahora veamos de las grasas. Recuerda que las grasas, lo habíamos visto que las grasas están compuestas de dos monómeros, glicerol y ácidos grasos. Esos son los componentes que forman una grasa. Si nos vamos a esta presentación que ya habíamos visto antes, recordaremos eso cuando veamos esto, ¿verdad? Esta era, si recuerda usted, la estructura química de una grasa, de un triacilglicerol o de un triglicérido, de esos que andan flotando en nuestra sangre, en nuestro fluido sanguíneo. Recuerda entonces, miren, estaba el glicerol, que era un alcohol muy pequeño de 3 carbonos y que estaba unido por un enlace covalente a 3 colas de ácidos grasos. Y se unían a través de esta cabecita que era un grupo carboxilo hidroxilado. Entonces, estos son los dos componentes de una grasa, glicerol, que es un alcohol, y ácidos grasos. Entonces, según este diagrama, se nos dice lo siguiente: las grasas antes
de poder ser metabolizadas o catabolizadas en la respiración celular aerobia, tienen que ser descompuestas en sus dos componentes que la forman. O sea que tiene que ser catabolizada o degradada esa grasa a sus dos componentes. Recuerde que para esto el catabolismo utiliza agua para romper enlaces químicos y fragmentar esta molécula grande en estas moléculas más pequeñas. Entonces, ese proceso que realiza el metabolismo celular, por supuesto, eso es enzimático, son reacciones redox, son reacciones exergónicas. Ese proceso de romper las grasas o catabolizar las grasas en ácido graso y glicerol antes de que se puedan utilizar esos componentes en la respiración celular aerobia, se denomina beta-oxidación. Así se denomina beta-oxidación. Lo voy a resaltar. A ver. Beta-oxidación. Entonces, ¿qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación es la descomposición de una grasa o de un triacilglicerol que llega de la sangre hasta el FEC y luego entra a las células. Y vea que esta beta-oxidación dice que este proceso, vea lo que dice aquí, este proceso ocurre en la matriz mitocondrial. O sea, ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, la grasa, el triacilglicerol que viene por la sangre, sale de la sangre, llega al FEC y del FEC entra a las células y una vez en las células, esa grasa entra o traspasa la membrana de la mitocondria y una vez que llega al interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, esa grasa pasa por un proceso de catabolismo químico llamado beta-oxidación, que es el rompimiento de esa grasa en sus dos componentes. Una vez que esa grasa ya ha sido descompuesta en sus dos componentes principales, fíjese en el diagrama y las flechas, tanto el glicerol como el ácido graso se pueden integrar en el proceso de respiración celular aerobia. El glicerol principalmente se convierte químicamente, enzimáticamente, en gliceraldehído 3-fosfato y de esa manera entra en la glucólisis. Y el ácido graso no entra en glucólisis, sino que entra en formación de acetilcoenzima A para poder utilizarse entonces en las siguientes fases de la respiración celular. Y de esa manera producir ATP al final de la última etapa del transporte de electrones. Entonces, así es como entra una grasa a la respiración celular. Por beta-oxidación, es descompuesta en sus dos componentes, glicerol y ácidos grasos. El glicerol se integra a la glucólisis y los ácidos grasos se integran en la formación de acetilcoenzima A en el proceso. Ahora, hay que resaltar también esto que es bien importante. Lo voy a resaltar aquí. Mire lo que dice aquí. Esto es sumamente importante. Dice, cuando está completamente oxidado en la respiración aeróbica, o sea, cuando ya se ha oxidado por completo esa grasa, una molécula de un ácido graso de 6 carbonos genera hasta 44 ATP en comparación con los 36 a 38 ATP que se formaban por una molécula de glucosa, también de 6 carbonos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Otra vez se nos está reafirmando lo que habíamos dicho tiempo atrás, que las grasas contienen mayor cantidad, digamos, de energía o rinden mayor cantidad de energía, porque mire que por cada ácido graso de 6 carbonos, por cada ácido graso que se integra aquí a la respiración celular, se producen hasta 44 moléculas de ATP. Y por una glucosa eran entre 36 y 38, o sea que se producen más ATP por la degradación o por el catabolismo o por la oxidación completa de un ácido graso. La razón del por qué el cuerpo
el metabolismo celular utiliza primero carbohidratos y no grasas, es porque el carbohidrato es una molécula más abundante. Se produce en mayor cantidad en la naturaleza. Y la glucosa, principalmente la glucosa, es el azúcar, es el monosacárido más producido en la naturaleza y es la principal fuente de combustible energético para las células y para las células de todos los seres vivos, no solamente de nosotros los humanos o no solamente de los animales. Para cualquier ser vivo, glucosa es la principal fuente de energía para producir ATP. Glucosa. Y de ahí, como estamos viendo ahorita en el cuerpo humano o en el cuerpo de los animales, las grasas vienen en segundo lugar. Pero esas grasas primero tienen que pasar por un proceso llamado beta-oxidación. Bien, ahora veamos las proteínas. Las proteínas son la última opción que tiene el cuerpo para generar energía. ¿Por qué? Es bien sencilla la razón. Porque las proteínas construyen el cuerpo, estructuralmente hablando. Ya lo habíamos dicho muchas veces antes. El cuerpo celular, el cuerpo de las células, está construido casi en su mayoría por proteínas. Entonces, la degradación de proteínas o el catabolismo de proteínas para obtener de ellas energía es la última opción del cuerpo. Ya se lo voy a explicar con un ejemplo, o bueno, se lo voy a explicar ahorita con un ejemplo muy sencillo. Pensemos en un barco de madera, un barco grande de madera, que funciona o que se mueve a través de calderas que queman carbón o queman madera para generar energía para que la maquinaria mueva ese barco. Si imagínese que usted está en un barco de madera que utiliza carbón o madera como combustible para moverse y está en alta mar. Y en alta mar se les acaba el carbón. Se acabó el carbón. No hay carbón ya. Y no hay forma de mover el barco. Entonces la única forma de moverlo es rompiendo, desbaratando o desarmando, si usted lo quiere ver así, piezas de madera del barco que tal vez no sean fundamentales en su estructura para quemarlas y al quemarse generen la suficiente energía para poder mover el barco. Pero llega un punto en el que ya se han agotado las piezas de madera que no son, digamos, estructuralmente vitales para el barco. Se acabaron. Ahora ya solamente quedan estructuras o madera que forman parte de la estructura principal del barco. Entonces se va a poder empezar a quemar algunas de esas partes, pero no todas, porque si se quemara todo, si se desarmara todo el barco, entonces se ahogan en el mar. Lo mismo ocurre con el metabolismo de las proteínas. Nosotros estamos construidos a partir de proteínas. Entonces, así funciona el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ya no tiene suficiente azúcar en sangre, ni suficiente azúcar almacenado en el hígado o en el músculo esquelético en forma de glucógeno, recuerde que ese polisacárido llamado glucógeno es la forma como se almacena glucosa en el hígado nuestro o en los músculos esqueléticos nuestros. Entonces, cuando ya no hay reservas de azúcar en sangre ni reservas almacenadas en esas zonas, en esas partes del cuerpo, entonces el metabolismo opta por quemar grasas. Entonces va a quemar las grasas que hay almacenadas en el cuerpo y las que hay, obviamente, circulando en sangre. Pero ¿qué pasaría cuando llega el punto en el que ya no hay ni azúcar ni suficiente grasa para quemar, para generar energía para vivir? ¿Qué va a hacer el cuerpo? ¿Se va a morir? Todavía no. El cuerpo lo que hace ahora es irse a metabolizar en energía las proteínas del cuerpo. Entonces empieza a extraer proteína, el metabolismo empieza a extraer proteínas de diversos tejidos, principalmente de músculo y en algunos casos hasta de hueso. Entonces empiezas a sacar proteína pero primariamente de músculo. Empiezas a quitar músculo
y empieza a quemar ese músculo para generar energía. Pero ¿qué pasa cuando, si usted no come nada que le aporte más azúcar o más grasa al cuerpo? ¿Qué ocurre? Va a llegar un punto en que usted ya no va a tener, su cuerpo ya no va a tener proteínas para quemar más que las que forman los órganos principales, el corazón, los pulmones y todo lo demás, el hueso mismo. Entonces en ese momento usted está en una situación crítica de vida o muerte. En su cuerpo usted puede morirse. Es lo que ocurre, por ejemplo, o lo que ocurrió, voy a poner un ejemplo para entender mejor esto, por lo que hizo Hitler con los judíos en el genocidio que cometió Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hitler captura de forma arbitraria, de forma ilegal, captura a los judíos en Alemania y los manda a campos de concentración. En esos campos de concentración no les daban de comer, casi nada, no comían casi nada. Ciérrenme el micrófono a alguien que tiene ahí abierto, por favor. Entonces, estas personas en estos campos de concentración no comían casi nada, no les daban de comer casi nada y los ponían a trabajar. Entonces, esta gente sobrevivió semanas, meses, sobrevivieron. Espérenme. Estas personas, repito, sobrevivieron durante semanas y meses con las reservas de azúcar en su cuerpo, las reservas de grasa almacenados en su cuerpo, porque no estaban comiendo casi nada, no les estaban dando de comer casi nada. Entonces llegó un punto en que su cuerpo se agotaron los carbohidratos y se agotaron las grasas. Y entonces no podía hacer más el metabolismo que quemar proteínas de su cuerpo. Y por eso estas personas, cuando usted ve los documentales, las fotografías, ve que cuando se miraban estas personas en esos centros de concentración, se miraban cada vez más flaquitos, más flaquitos, más flaquitos y más flaquitos. Se miraban los huesos, la piel pegada a los huesos. ¿Por qué? Porque su metabolismo tuvo que quemar proteínas, porque ya no tenían reservas ni de grasa ni de azúcar en su cuerpo. Al grado de que muchos se murieron por eso. Se murieron de inanición y otros fueron quemados en hogueras o fueron asesinados. Entonces, eso es lo que ocurre cuando el cuerpo tiene que degradar demasiadas proteínas para proveer energía a las células. Se autodestruye el cuerpo y eso es lo que no trata de hacer el cuerpo. Esa es la última opción. La primera opción energética siempre van a ser los carbohidratos en sangre y almacenados. La segunda opción energética van a ser las grasas en sangre y las grasas almacenadas. Y la última opción van a ser las proteínas. Última opción. Ahora, ¿qué ocurre cuando entonces el cuerpo utiliza proteínas para obtener de ellas energía para poder vivir? Bueno, lo primero que ocurre es que la proteína entra de la sangre hasta el FEC, hasta dentro de las células, y en las células la proteína tiene que ser catabolizada en sus aminoácidos. Recuerde que lo que formaba una proteína era una cadena de aminoácidos, esos eran los monómeros. Si nos vamos a esta presentación, recordamos esto de las proteínas. Recordábamos que la estructura básica de una proteína era esta. Había un centro de carbono, había un extremo llamado amino, NH2, NH3, y había un extremo carboxilo. Recuerde que hay muchos aminoácidos en la naturaleza. Y recuerde también que estos aminoácidos, para poder formar proteínas, se unían desde su extremo carboxilo de una y en el extremo amino de otra, se unían a través de un enlace covalente llamado peptídico para ir formando una cadena larga de aminoácidos y formar proteínas. ¿Verdad? Entonces, así se forman las proteínas, uniendo aminoácidos. Entonces, lo primero que tiene que hacerse para metabolizar una proteína en el cuerpo es descomponerla en los aminoácidos que la forman. Eso se hace ahí adentro de la célula. Y después de eso,
a esos aminoácidos, a cada uno de esos aminoácidos, les ocurre un proceso llamado desaminación. A cada aminoácido se le tiene que hacer una desaminación. ¿Qué es una desaminación? Es separarle el grupo amino, NH2, NH3. O sea, separarle este extremo de aquí. Eso es una desaminación de un aminoácido. Es romper el enlace que une al grupo amino con ese aminoácido y ese grupo amino eliminarlo del cuerpo, porque ese grupo amino no puede acumularse mucho en el cuerpo porque es tóxico para el cuerpo, ¿verdad? Por eso nosotros expulsamos ese grupo amino a través de la orina, a través de la piel, una parte, el sudor, una parte, una pequeña parte, a través de compuestos nitrogenados, ¿verdad? Los expulsamos del cuerpo, porque ese amino no tiene que acumularse en la sangre ni en los tejidos. Entonces eso se llama desaminación. Entonces hay que desaminar los aminoácidos y una vez desaminados los aminoácidos, una vez que ha ocurrido ese proceso llamado desaminación, entonces lo que queda del aminoácido se puede integrar, ya sea como piruvato, se puede integrar en la formación de acetilcoenzima A, o se puede integrar en el ciclo del ácido cítrico, de la respiración celular. Y si ustedes se fijan en el diagrama, vean la flecha. Una vez que se ha desaminado esta proteína, miren hacia dónde va el grupo amino. No entra aquí, miren, va directamente hacia afuera. Aquí está, NH3. Va para afuera. Se elimina el grupo amino del aminoácido. Lo que queda sí se puede integrar a diferentes etapas de la respiración celular. Cuando se cataboliza una proteína, se obtienen más o menos el mismo número de ATP por cada proteína, o sea, 36 a 38 ATP por una proteína. La única diferencia está en el catabolismo de las grasas, ¿verdad? Que producen hasta 44 ATP por cada grasa. Y eso es la utilización o la degradación o el catabolismo de otros nutrientes diferentes a la glucosa. Y eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo en los momentos en los que se necesite, ¿verdad? Que se haga ese cambio de metabolismo de nutrientes en el organismo nuestro, en nuestro cuerpo humano. Bueno, quiero mencionar que la respiración anaerobia es muy parecida a la respiración celular aerobia. La única diferencia es que aquellos organismos vivos, aquellas células que hacen respiración celular anaerobia, la hacen en ausencia de oxígeno. O sea que el oxígeno, como dice esta parte de aquí, no es el último aceptor de electrones en la cadena de transporte, sino que más bien son sustancias inorgánicas como el NO3, que es nitrato, o el SO4, que es el sulfato. Entonces, en vez de oxígeno, allá en la cadena de transporte de electrones, lo que hay como aceptor último de electrones es nitrato o sulfato, no oxígeno. Entonces no se forma agua en esa respiración celular anaerobia, no se forma agua al final de esa cadena de transporte, sino que lo que se forman son sustancias inorgánicas como aquellas derivadas de nitratos y de sulfatos. Y los procesos que se dan en la respiración celular anaerobia son los mismos, son glucólisis, acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico, transporte de electrones y quimiósmosis, con esa diferencia que se hace en ausencia de oxígeno. Y luego viene un proceso llamado fermentación, que esto es completamente diferente. En la fermentación solo se hace glucólisis, nada más, no se hacen las otras 4 etapas. La razón es bien sencilla. Ahorita vemos por qué. A ver, voy a volver a este diagrama que está aquí arriba. Ya me pasé. Volveré a este diagrama. Aquí está el diagrama. Voy a reducirlo un poquito. Bien, aquí quiero explicar una cosa.
En un organismo unicelular, como una bacteria o como una levadura, un hongo unicelular, como estos son procariotas, no hay mitocondrias en sus células. Por lo tanto, en los procariotas solo se lleva a cabo glucólisis, porque recuerda que glucólisis se lleva a cabo en el citosol, ¿verdad? Esa parte del citoplasma líquido. Entonces, las células procariotas no tienen organelos membranosos. Entonces, no hay mitocondrias en una levadura o en una bacteria. No hay mitocondrias. Por lo tanto, lo único que se hace es glucólisis, una oxidación de la glucosa. Y, por lo tanto, esa célula procariota va a obtener una cantidad bien pequeña de energía, solo 2 ATP, como rendimiento neto de energía, pero es porque es lógico, es un organismo unicelular. No necesita tanta energía para poder vivir. Necesita poca, porque solo es una célula. ¿Verdad? En organismos eucariotas, multicelulares, por supuesto, se necesitan cantidades bastante grandes de energía, pero en una célula, en una única célula, para poder vivir, una bacteria, un hongo unicelular, solo necesita poca energía, por eso solamente le basta con realizar glucólisis. Además, no puede hacer las otras etapas porque no tiene mitocondrias en sus células, no hay. Bien, entonces la fermentación, decía, me voy a ir más rápido. La fermentación es, ahorita lo vamos a explicar, un proceso simple porque solo lleva a cabo glucólisis. Y los productos que se forman al final no son agua, no es agua, ¿verdad? Sino que al final lo que se forman son o alcohol o lactato. Ahorita lo explico. Aquí están los diagramas. Estos son los diagramas que explican la fermentación. Bien, ahora voy a explicarla. Hay dos tipos de fermentación. Que repito, la fermentación es un proceso de extracción de energía que hacen los procariotas de la comida que se comen. ¿Verdad? Entonces, hay dos tipos de fermentación. Hay una fermentación alcohólica, cuyo producto principal es alcohol etílico. ¿Verdad? Alcohol etílico. Este que está aquí dice alcohol etílico. Y hay una fermentación láctica, cuyo principal producto final es lactato, que también es conocido por nosotros como ácido láctico. Entonces voy a explicar. Estas fermentaciones, como dije, lo llevan a cabo organismos unicelulares, procariotas. Entonces voy a explicar primero este ejemplo de la fermentación de alcohol o fermentación alcohólica en levaduras, en hongos unicelulares. El proceso es simple. Vea que es glucólisis básicamente, que es la misma glucólisis que ocurre en las demás células, ¿verdad? En las eucariotas. Empezamos con glucosa y en algún momento llegamos a piruvato. ¿Verdad? De una glucosa obtenemos 2 piruvatos. Pero aquí hay una diferencia fundamental, y es que fíjese que el piruvato no se queda ahí, sino que sigue siendo transformado en otro compuesto orgánico llamado alcohol etílico y obviamente liberando carbono en forma de CO2. Mire. Ese es un paso extra, digamos, de la glucólisis que se lleva a cabo en las demás en células eucariotas. Aquí el piruvato es transformado no en acetilcoenzima A, sino es transformado, después de haber perdido carbono en forma de CO2, es transformado en alcohol etílico. Esto ocurre, por ejemplo, en las levaduras. Entonces le voy a poner un ejemplo bien sencillo, que es la producción de pan en repostería, en panadería. Cuando alguien va a hacer pan, lo que hace es lo siguiente. Aquí en esta microfotografía que se encuentra aquí, se encuentra cada una de esas chibolitas que usted mira ahí, es una levadura, es un hongo unicelular. Entonces, cada una de esas células hace esto para obtener energía de la glucosa, fermentación alcohólica. Entonces, la gente que hace pan, lo que hace es que prepara una masa. La masa es harina, principalmente. ¿Y qué es la harina? Carbohidrato, es azúcar, es glucosa. Y esa harina lleva un poco de leche, que lleva lactosa también, otro azúcar, un poco de grasa, ¿verdad? Por ahí un poco de grasa. Bien, pero principalmente esa masa de pan es azúcar, porque es harina.
Entonces, la glucosa de esa harina, usted se ha fijado que entonces vienen, hacen la masa y luego le agregan a la masa levadura. La levadura es ese hongo unicelular que está aquí. Cuando le agregan levadura, ¿qué es lo que hace la levadura? La levadura, como es un ser vivo, empieza a metabolizar o a comerse o a transformar la glucosa que hay en la harina o en esa masa en energía para poder vivir y multiplicarse y realizar todas sus tareas de vida. Entonces, comienza a hacer glucólisis. La glucosa se transforma enzimáticamente por reacciones redox, en todo lo que usted ya sabe, llegando a piruvato, produciendo tantos ATP totales y luego produciendo 2 ATP netos de energía, nada más. Recuerde que se producían moléculas de NADH en glucólisis, se producían 2 moléculas de NADH, pero aquí el NADH, en esta glucólisis de fermentación, el NADH se oxida para que el piruvato al final se pueda convertir en alcohol etílico y también liberar dióxido de carbono. Entonces, después de un rato de haber agregado levadura a la masa, usted ve que el panadero pone la masa aparte y la deja crecer, porque la masa del pan crece. No es que la masa se está multiplicando, no. Lo que ocurre es que esa masa se está llenando de CO2, producto de la fermentación de azúcar que está haciendo la levadura. Entonces, se está llenando la masa de CO2, es un gas. El gas se expande. Entonces, por eso la masa se hace más grande, porque se está llenando de gas, se está llenando de CO2. Y también, como producto de esa fermentación de azúcar, la levadura está produciendo alcohol etílico. Esa masa está llenándose de alcohol etílico. Pero que luego, ¿qué es lo que hace después el panadero? Lo mete al horno. Esa masa, una vez ya crecida, la mete al horno. En el horno, con el calor, el CO2, que es un gas, se disipa, se expande, o sea, se va de la masa, y el alcohol etílico se evapora. De tal manera que cuando ya está el pan listo, no sabe alcohol, porque el alcohol ya se evaporó. Y no tiene CO2, ese pan, porque el CO2 igual ya se perdió por el calor. Entonces es la forma como se produce pan, cómo es que crece el pan, por qué razón crece el pan, es por una reacción de fermentación de las levaduras, de la glucosa que están comiendo en esa masa. De esa fermentación logran obtener 2 ATP de energía para poder vivir cada una de estas células y están generando estos 2 productos, CO2 y alcohol etílico. Este mismo proceso es el que utiliza la gente que produce alcohol para vender, ¿verdad? El alcohol, el vino, la cerveza y todos los licores que el ser humano toma. O sea, cualquier alcohol que usted compre en cualquier lugar, en un bar, en un supermercado, en cualquier otro lugar, en un estanco, donde sea. Ese alcohol que usted está tomando es alcohol etílico, producto de una fermentación por levaduras. ¿Qué es lo que hace la gente que produce vino, por ejemplo? Por ejemplo, lo que hacen cerveza igual, o licores. Toman un jugo, digámoslo así, en el caso del vino, por ejemplo, un jugo fermentado o un jugo bien concentrado de una fruta, por ejemplo, uva o de frambuesa, póngale, una fruta, un jugo concentrado, bastante azúcar, y le agregan levaduras en un recipiente que luego cierran y aíslan del aire, o sea, que no le entre aire a ese recipiente. Por eso es anaerobio, ¿verdad? Por eso es un proceso anaerobio. Entonces, después de un tiempo, lo que pasa es que esas levaduras agregadas fermentan el azúcar de ese jugo y producen CO2 y producen alcohol etílico. El CO2 lo sacan de ahí del recipiente por unas tuberías especiales y el alcohol lo destilan, el alcohol etílico lo destilan al final para luego venderlo como una bebida alcohólica. Eso es lo que ocurre. Bien, ahora veamos la otra fermentación láctica. En la fermentación láctica pasa lo mismo, nada más que digamos aquí por ejemplo, bacterias, ¿no? Bacterias que hacen fermentación láctica
incluyendo bacterias que hay en nuestro intestino o bacterias que viven en otros ambientes. Entonces vea lo que ocurre. Lo mismo, se comienza con la glucosa, que esa bacteria o esa célula metaboliza, cataboliza en piruvato, obtiene 2 ATP de ganancia neta de energía, se producen NADH, así como en glucólisis normalmente, y esos NADH sirven se oxidan para reducir el piruvato a otro compuesto llamado lactato o ácido láctico. Lo interesante de esto es que fíjense que inclusive algunas células musculares nuestras, de nuestro músculo esquelético, pueden llevar a cabo fermentación láctica por unos cuantos segundos. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el músculo se queda sin oxígeno. Cuando el músculo de usted o yo, o de cualquier persona, se queda sin oxígeno. Bueno, por ejemplo, cuando alguien está haciendo ejercicio físico, ¿verdad? Está corriendo, o está levantando pesas, o está haciendo algún ejercicio que haga que se consuma mucho oxígeno de su músculo. Cuando el músculo se queda sin oxígeno, o sea, algunas de esas células musculares hacen fermentación láctica, cambian el switch de respiración celular aerobia a una fermentación que es anaerobia, porque no hay oxígeno disponible, y entonces transforman glucosa en ácido láctico para obtener energía de esa transformación. El problema es que ese lactato o ese ácido láctico se acumula en ese músculo, en esas células musculares, se acumula. Al acumularse ácido láctico, a usted le duele el músculo. Por eso es que después de hacer un ejercicio físico por algún tiempo, le duele el cuerpo a usted. Me duelen los músculos, tengo dolor muscular. ¿Por qué? Porque se acumuló lactato o ácido láctico, porque algunas de esas células de su músculo hicieron fermentación láctica, porque no había suficiente oxígeno en ese momento. Pero esto se puede hacer solamente por segundos en su cuerpo. Luego, como usted está haciendo ejercicio y llega un punto en que se cansa tanto y empieza a hiperventilar, empieza literalmente a respirar más rápidamente y a hacer llegar oxígeno y a tragar una bocanada de oxígeno tremendas, usted está volviendo a restablecer el flujo de oxígeno a ese músculo. Entonces, en realidad, esa fermentación láctica solo se hace por segundos. No puede realizarse mucho tiempo porque si se acumula demasiado lactato en su cuerpo, usted se puede morir. El lactato es un compuesto orgánico también, que luego, después de unas horas de estarse acumulado, de haberle generado dolor a usted, el cuerpo, las células lo van a metabolizar en otra cosa. O sea, lo van a transformar químicamente en otra cosa para ser aprovechado otra vez en el metabolismo energético. Pero por algunas horas va a quedar ahí acumulado en sus células musculares. Entonces usted siente dolor cuando está acumulado ese lactato. Pero lo bueno es que solo se hace por segundos. Ya cuando vuelve a haber oxígeno, otra vez la célula vuelve a cambiar el switch a respiración celular anaerobia y producir suficiente cantidad de energía para poder pues seguir realizando actividades. Bueno, entonces eso es lo que ocurre con estos procesos energéticos en las células. Se los he explicado de manera simple. Eso es lo que ocurre. Es interesante porque estas cosas, estos procesos químicos ocurren pues, cada milisegundo en su cuerpo y usted, bueno, fermentación cada cierto tiempo, dependiendo de las necesidades de las células, y usted a veces ni se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo. O sea, la bioquímica, en realidad, en estas carreras de la salud, es fundamental, la bioquímica, para poder entender cómo responde nuestro cuerpo a ciertos estímulos o a ciertas situaciones en la vida cotidiana. Entonces los exhorto a que no solamente por una clase de biología general estudien ustedes esto de la bioquímica, estas rutas metabólicas, esos cambios químicos que ocurren en el cuerpo, sino que eventualmente van a tener que llevar una clase de bioquímica, que solo van a ver bioquímica, y los aliento a que aprendan lo más que puedan, lean lo más que puedan, estudien lo más que puedan, para poder entender mejor nuestro funcionamiento celular. Es básico para poder entender luego muchas cosas, muchos fenómenos naturales que nos ocurren, ¿verdad? Relacionados no solamente con
estados de bienestar, sino también con enfermedades. Bueno, por ahora terminamos ahí. Recuerden que la próxima semana, pues hay Semana Santa, creo que vamos a tener tiempo de descansar un poco. Solo que recuerden que el 25, la Semana Santa empieza desde el 28. Sí, el domingo 28 empieza la Semana Santa. El 25, que es el jueves, este jueves que viene, yo les voy a habilitar el cuestionario de fotosíntesis. El jueves vamos a hablar de fotosíntesis. El mismo día va a estar habilitado el cuestionario de fotosíntesis. Claro, usted ya tiene algunos videos por ahí en la plataforma y ya tiene los libros como para ir leyendo el tema de fotosíntesis y así usted ir adelantado, porque usted tiene que ir adelantado a mí en realidad. Y no estar esperando a que yo le explique algo, sino simplemente con las explicaciones que damos en las videoconferencias, reforzar lo que usted ya ha leído. Es lo ideal, así debe de ser. Bueno, entonces nos veríamos el jueves para hablar de fotosíntesis y luego viene una semana de, pues, descanso entre comillas, porque siempre hay cosas que hacer y siempre hay que estudiar algunas cosas que no nos van a quedar rezagadas. Si no hay quien tenga alguna duda o pregunta, terminamos ahí. Por lo menos terminamos unos 4 minutos antes de la hora. Si alguien tiene una pregunta, la hace. Y si no, pues terminamos ahí. Entonces nos veríamos el día jueves. Gracias, Lick. Feliz tarde. De nada, que tengan buena tarde igual. Cheque, de nada.